¿Cómo te va, Edgardo? Gracias por venir. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. No sé si tanto como dice Ricardo, pero bueno. Como oficina anticorrupción. Sí, sí. Al menos por los primeros impactos, el primer impacto que esto digamos, toca inmediatamente, te viene de alguna manera a desmentir la banalidad, la vacuidad del nuevo ministro jefe de los fiscales en la provincia de Córdoba, diciendo de que si bien no hubo investigaciones anteriormente, era porque no había papelitos, porque había papelitos, se los presentaban sin documentación ni nada por el estilo, cuando es absolutamente falso, falso de toda falsedad, y empieza muy mal el jefe del Ministerio Público de la provincia de Córdoba con una aseveración de esa naturaleza. Sí, nosotros hemos tenido varias experiencias juntos de investigaciones que tenían que ver con presuntos sobreprecios y ese tipo de manejos en Córdoba, y la verdad es que nunca ninguno llegó a resolverse. Y no llevábamos papelitos. Uf. Y no llevábamos papelitos. Mucho. Llevábamos pruebas. Bueno, este es otro tipo de experiencia, bien, ¿no? Esto es, primero que en todo el país, ¿no? En todo el país. En realidad abarcamos hasta ahora 14 provincias, más Cava. La idea es en el próximo relevamiento ya sí contar con todas las provincias del país. Es una cosa novedosa porque no son solo periodistas, sino, como decías vos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en datos abiertos. La novedad que tiene esto es que con las mismas herramientas buscamos lo mismo en todas las provincias, que era acceder a ver simplemente cuánto gastó cada gobierno provincial, desde un barbijo hasta una ambulancia. O sea, el acceso a la información pública. Que es un derecho básico de cualquier ciudadano. Y con lo que nos encontramos es que son muy poquitas provincias a las que se puede acceder. ¿En alguna provincia te tenían que pagar para acceder a la información? Sí, hay un caso en Santiago del Estero que le pidieron pagar la suscripción al boletín oficial, el único caso en el país. Y como la información de todas maneras no estaba, le ofrecieron devolverles la plata. O sea que no existía el registro de esta información pública. Exacto. Pero le pedían que se suscribieran Exacto. al boletín oficial. Hubo que hacer pedidos de acceso a la información a varios ministerios, al gobierno central, y de todas maneras, en ese caso que es Santiago del Estero, no se dio ni un solo dato, o sea que ni los santiagueños ni nadie puede saber cuánto pagó por un barbijo, por alcohol, por lo que sea, su gobierno. Sí, por el estadio de fútbol. Sí, eso sí. Sí, por el estadio de fútbol. Eso sí. Así como Santiago, hubo provincias como Tucumán y Formosa, que fueron los casos en los que, a pesar de los pedidos de acceso a la información, todo cerrado, no hubo ni un solo. No hubo información de Formosa y Tucumán. Exacto. En Catamarca también me parece encontrar con una sorpresa de que se compraron un jet, ¿no? Un jet, sí, por varios millones de dólares. Es muy poquita la información que había en los portales. Están los portales, pero la información que se encuentra es ínfima. Y lo que sí se sabía, que fue lo más polémico durante la pandemia, es que se compró ese jet por cerca de 8 millones de dólares en medio de la pandemia. Tampoco estaba claro por qué. Edgardo, ¿el objetivo es investigación, difusión e información? Sí, como esto es un relevamiento, nuestra idea es que la tomen los medios. Nosotros llegamos hasta cierto punto. Por ejemplo, el tema de las ambulancias en Buenos Aires. Nosotros, al hacer el relevamiento, encontramos que Buenos Aires había pagado las ambulancias de alta complejidad casi 14 millones de pesos, mientras todas las otras provincias donde pudimos relevar ese precio era de 4 millones. O sea, cada ambulancia. Cada ambulancia. En Entre Ríos, en Córdoba, en otras provincias. ¿Eso es Cava o AMBA? No, eso es AMBA. AMBA. Eso es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Compró ambulancias de alta complejidad a casi 14 millones de pesos. ¿En Córdoba 4 millones? 4 millones. Y en las otras provincias también cerca de 4 millones. 4 millones 200, 3 millones 900. Bueno, ese fue uno de los mayores impactos ayer en los medios nacionales, en La Nación, Infobae, y todavía hoy están esperando que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires conteste algo. Difícil que Goyan pueda contestar algo, ¿viste? Pero bueno, la idea, nosotros llegamos hasta ahí. La idea es que eso sea un insumo y una herramienta para medios, organizaciones y la justicia alguna vez quisiera. Pero la idea es hacer un relevamiento, visibilizar los datos, que de otra manera la gente no puede acceder,
y ponerlo en el tapete, primero porque es un derecho y después porque surgen cosas interesantes como las que estuvimos viendo. En Chaco, que tampoco, Chaco tiene un portal, por ejemplo, donde se puede acceder a compras, pero no se puede saber cuáles se hicieron bajo la ley de emergencia. Claro. Tampoco contestaron ese pedido de acceso a la información, pero en ese relevamiento que pudimos hacer, detectamos la compra de barbijos a 1.950 pesos, los N95. Más caro de lo que pagó cualquier provincia, mucho más caro, el doble de lo que pagó la provincia que lo pagó El más caro. N95, yo lo pagué en una farmacia de 250. Bueno, 1.950 pesos en Chaco. Por supuesto, no nos vamos a poner a investigar nosotros, ¿no? Corresponde ahora a los medios de Chaco, a la justicia, a quien quiera averiguar qué pasó. Claro, pero esto políticamente resulta absolutamente grave para quien gobierna y para quien maneja precisamente los fondos públicos de cada provincia, porque exacto. lo pone en evidencia desde un grupo de investigadores, de periodistas, de organizaciones, de especialistas, los ponen absolutamente en evidencia, lo que a lo mejor la censura de cada provincia impide el acceso a una información desde ruido, le están proveyendo no solamente la información, sino los datos. Bueno, justamente esta red, uno de los motivos por los que nace es porque empezamos a ver, cuando nos juntábamos con periodistas, comunicadores, organizaciones, la realidad de muchas provincias donde por sí solos los periodistas no podrían publicar esto. Claro. Entonces, de esta manera es tan visible porque tiene un alcance nacional, lo toman los medios nacionales, no se puede tapar el sol con las manos, que bueno, de esta manera sí se visibiliza, pero incluso en algunas provincias nos pidieron los autores de los informes que no los incluyéramos en las firmas. Claro. Y Ahora, es muy difícil en algunas provincias. fíjate vos, Ricardo, que en definitiva, si bien esto no, seguramente, pienso yo que en cada provincia difícilmente llegue a un término judicial y a condenas, por lo menos va a haber una condena social. Digo, por el suministro de datos que son fehacientes, que habrá pruebas y copias que ustedes tienen de cosas que se compraron mal. Porque estamos hablando de todo lo que se compró, o parte de lo que se compró durante la pandemia. Cómo aprovecharon muchos gobiernos para comprar mal, para las arcas nuestras, sí, pero bien para ellos. Y aprovecharon el decreto nacional de la emergencia sanitaria para comprar por vía directa. Claro. Que, bueno, eso fue el promedio de compra, fue el 92% entre todas las provincias que compraron de forma directa. Eso quiere decir que casi no hubo licitaciones. Está bien, uno podría pensar al principio, marzo, abril, se necesitaba comprar rápido, pero compra directa en noviembre, diciembre, Ya que no se tenía podría sentido. haber planificado, suena raro. O sea que se aprovechó también para eso y eso da lugar a la falta de transparencia, da lugar a la duda. ¿Dijiste? Pero también pone en evidencia el absoluto cinismo y la hipocresía de la dirigencia política que, aprovechando precisamente un episodio de estas características, sanitario grave, pandémico, que pone en evidencia absolutamente la falsedad humana de estos tipos que gobiernan el país, ¿no? O llevándose 60 vacunas truchas a último momento a el Calafate o el subsecretario de Salud yendo a vacunar a la familia Dualde porque dice que sobraban unas vacunas, según... No, realmente es insólito. Y constitucionalmente cualquier ciudadano que va y toca la puerta de su gobierno debería tener esa información. Y lo concreto es que no la tiene. Ricardo, dijiste, Formosa y Tucumán, la que menos acceso tuvieron ustedes a la información. Y Santiago del Estero. Y Santiago del Estero son las tres más complicadas. Son las tres que no tienen ni un solo dato y que no respondieron los pedidos de acceso a la información. Las que mejor funcionaron también en este balanceo, ¿cuáles fueron? A ver, es relativo porque si bien tienen los datos muy visibles, como por ejemplo Córdoba, Mendoza, Cava, Entre Ríos, son provincias que tienen muy visibles los datos, pero en todas hay algún problemita. Por ejemplo, en Cava, que es muy visible, el portal, uno de los mejores, había 210 operaciones sin consignar, donde no se sabe cuáles fueron los montos, qué características, los productos, con lo cual también da lugar. Y después, por ejemplo, en Córdoba, desde que nosotros empezamos a hacer el relevamiento, notamos que en el portal de transparencia, donde antes se podía buscar por proveedor, con lo cual vos podés ver, vos ponías el nombre del proveedor y podías ver cómo le estaba vendiendo el estado de ese proveedor, ya no se puede hacer más esa búsqueda.
Entonces, para buscar esa información de los proveedores, tenés que leer 5.000 compras, con lo cual se vuelve una tarea casi imposible. Y en muchos de los casos de las provincias casi había un solo proveedor, o la mayoría se le compraba a un proveedor. No, lo que nosotros sí hicimos es, provincia por provincia, mostrar cuáles fueron los proveedores que concentraron la mayor cantidad de compras. Ajá. Creo que el de Córdoba era AP Biotech. Que eso está interesante, no, por supuesto eso es para profundizar, ¿no? Sí, porque sí, claro. hay provincias con muy poquitos proveedores que concentraron mucho, otras con muchos proveedores que concentraron poquito, pero con otros pocos que concentraron mucho. Ahora hay que ponerse a investigar porque están esas listas, ¿no? Lo importante de esto que es precisamente que el cambio de características en cuanto a la formulación de los episodios de transparencia que se publican, es decir, cambiar la lógica, la característica, la estructura, la estrategia, implica concretamente que existe o que estamos frente a la posibilidad de una trampa esgrimida por el gobierno tratando de evitar que quienes están en ruido puedan llegar a concretar una investigación seria que comprometa a funcionarios del gobierno de turno. Exacto. Hay provincias como Tucumán, por ejemplo, donde hace 5 años están tratando de deliberar en una causa judicial si corresponde o no el derecho al acceso a la información. Por un pedido concreto, hace 5 años que no se resuelve en Tucumán, donde no hay ley de acceso a la información. Bueno, entonces, al menos con esta radiografía, primero que ustedes plantean, estamos mostrando que como país, al menos como país, somos muy poco transparentes. Sí. Entonces después no nos asustemos de los casos de corrupción que aparezcan, que a lo mejor algunos no los encontrarán ahí, pero digo los casos de corrupción, porque si en lo elemental, que es mostrarle a la gente lo que han gastado justamente para su atención, no está, o no está claro, o está pagado sobreprecio, bueno, queda a la vista eso. Pepe me hace acordar una cosa. 1816 encanaron al director de aduana por corrupto. 1816. Sí, hace un tiempito. Ya hace un tiempito. Claro. Ya había en aquella época artilugios que se movían en torno a eso. No, y lo que no quiero dejar de decir es que nos dimos cuenta en este proceso que es muy difícil que eso suceda si alguien solo lo quiere hacer. Claro. No, por supuesto. Entonces tenemos la alianza con Fundeps, que nos apoyó muchísimo, con FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, con Poder Ciudadano, que se alió con nosotros, usamos las mismas herramientas que utiliza Poder Ciudadano en el monitoreo que hace de los gastos de la Nación. Entonces pudimos comparar también con los gastos de la Nación. Es muy bueno. Bien, lo último te preguntamos, ¿ya se está pensando en cuál es el próximo paso, próxima investigación? Sí, pero no queremos largarlo tan rápido. Está muy bien. Porque realmente nos ha superado el impacto que ha tenido esto, que nos está llevando más trabajo del que pensábamos, porque hay más notas sobre este tema que van a seguir saliendo. Pero ya hay nuevos trabajos. Sí, hay varios en marcha. Edgardo, muchas gracias por venir. Edgardo, muchísimas gracias y felicitaciones. Igualmente. Felicitaciones. Gracias.